Muy buenos días, ¿cómo están? En este sábado 25 de noviembre, aquí nuevamente en Se Presume Culpable por FM Vox, como todos los sábados a las 9 de la mañana. Me acompaña, como siempre, el gran Ulises. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y ya comenzamos con los temas que tenemos hoy, porque hoy es 25 de noviembre justamente y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y a pesar de todas las conquistas que hemos tenido en estos últimos años de lucha de las mujeres por sus derechos, por la igualdad, por la equidad, sigue habiendo deudas, ¿no?, en relación a esto. ¿Y por qué hoy se conmemora este Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Porque un 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por orden del dictador Rafael Trujillo, quien en ese momento llevaba adelante una dictadura bastante violenta, ¿no? En el 81, en 1981, 2 décadas después, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe propuso el 25 de noviembre como Día contra la Violencia hacia las Mujeres en memoria y reconocimiento de las hermanas Mirabal. Pero como en estos días seguimos teniendo algunas cuestiones que no están resueltas en relación a la violencia contra las mujeres, a la sociedad patriarcal que como todos sabemos, ha estado presente a lo largo de la historia, vamos a hablar de temas que hacen a la violencia hacia la mujer en el aspecto jurídico, ¿no? Y cómo enfrentar todas estas situaciones. Para hablar de este tema ya estamos conectados, Ulises. Bueno, con la doctora Laura Vicario, que es abogada de familia y a diario trabaja con estos temas que tienen que ver con los conflictos que se generan, ¿no?, a partir de estas desigualdades. ¿Ya estamos en contacto? Hola, muy buenos días, doctora. ¿Nos escucha? Hola. Yo la puedo ver, pero no... Ajá. Bueno, hola, Laura. Bueno, vamos a ver si podemos... a ver cuál es el problemita para poder charlar con la doctora Vicario. Ahora acá le voy a mandar un mensaje ya para poder conectarnos y que nos cuente cuáles son los temas que más frecuentes Hola, que se ven en la justicia en relación a la violencia hacia las mujeres. Hola, Laura. Hola, buen día. Ahí te veo, pero no te escucho. Recién te escuchaba y ahora no. Puede ser que tengamos ahí algún problemita técnico. ¿Cómo? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver. Me dice, yo tampoco te escucho, me dice. ¿Qué puede estar pasando? A ver, bueno, vamos a ver cuál es la cuestión técnica. ¿Cuáles son los tipos de violencia hacia las mujeres que a diario vivimos y que a lo largo de la historia hemos padecido las mujeres, ¿no?, de distintos tipos? A ver si por ahí tenemos algunas cuestiones que nos puedan contar nuestros oyentes, que se puedan comunicar al 3413-620-883 y contarnos algún tipo de situación por la cual estén pasando. Que pueden ser la violencia física, como ocurre habitualmente y que conocemos en relación a los números alarmantes de femicidios que ocurren. Ahora sí me está escuchando, me dice. ¿Sí? Hola. Hola, ¿qué tal? mucho gusto. Ahora te escucho bien. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Bueno, buen ahí día. pudimos resolver el problemita técnico. Y yo te escuchaba por la radio, pero no escuchaba por la compu. Ah, claro. Bueno, Bueno, bueno. Laura, como hacía la introducción
al tema, los distintos tipos. Hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y vos como abogada de familia y en estos tiempos donde ya han transcurrido varias luchas y se han conquistado muchos derechos, ¿cómo se vive hoy en día en la justicia? ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son los temas más frecuentes que se presentan en tu trabajo cotidiano en relación a este tema? Bueno, mira, Ale, la realidad es que violencias de todo, o sea, sacando la violencia penal, que es la violencia más extrema, que es la que supera el derecho de las familias y que se lleva a cabo en las sedes penales, el derecho de las familias está transversalizado por mucha violencia, por una cuestión paradigmática de la sociedad la sociedad en la que vivimos. Hoy no hablamos de una familia, sino de distintas clases de familias. Las familias generalmente son todas disfuncionales. Y tienen que ver también con la subjetivación cultural y social, cómo están transversalizadas esas familias. Yo siempre arranco diciendo que para hacer un panorama de la realidad en la que vivimos y poder palparla, yo, por ejemplo, tengo 53 años. Nací en el año 70. En el año 72, es decir, que mi mamá ya era mamá, mi abuela ya era abuela, había una propaganda de televisión de una conocida marca de manteca que si la pueden googlear, se ve, es realmente un símbolo de esta época, donde la señora estaba cocinando y decía, voy a preparar los fideos a mi maridito. Iba a la heladera, uy, no tengo manteca, entonces uso margarina. Cuando le servía, llegó al marido, le servía el plato con los fideos, y el marido le revoleaba el plato con los fideos en la cara, todo eso en la imagen de la propaganda, que decía, no use margarina, use manteca, y la manteca es... Sí. Eso que se veía por televisión, como una conocida marca, como una propaganda recurrente en el televisor blanco y negro, Terrible. cuando había dos canales, es decir, lo veía todo el mundo, era naturalizado. Claro. Esa era la forma de tratar a la mujer. Y así se constituían las familias. Entonces, en la sociedad esto fue modificándose. Se fue modificando a través de la ley, se fue modificando culturalmente, se fue modificando a través de extensas luchas para el reconocimiento de la mujer. Pero tenemos dentro de nuestra sociedad y de nuestras familias, este pensamiento y esta situación que nos transversaliza. Entonces, el código ha hecho, pero cantidad de cosas y de modificaciones para tratar de equiparar esta situación y de evitarlas. De lo que se refiere a la vida cotidiana. Entonces aparecieron, además de todo el reconocimiento constitucional de los derechos jurídicos de la mujer y de los derechos internacionales de la mujer y de la protección de la mujer, aparecieron otras cuestiones de la vida cotidiana que tratan de emparejar la cosa. Si me disculpan, voy a enchufar la computadora porque veo que tiene batería abajo. Sí, Laura. Bueno, como yo decía en el inicio, ¿no? Esto de las luchas de las mujeres, de Claro. las modificaciones que se han hecho en el Código Civil, en el nuevo Código Civil, respecto a estas relaciones, ¿no? Dentro de la familia. Entonces, nosotros en la vida normal, cuando se produce una cuestión que se judicializa o que nos vienen a ver el estudio, porque hay un divorcio, porque hay un cese de una unión convivencial, que hay hijos, que hay régimen de comunicación, alimentos, vemos dentro de la constitución de esa familia situaciones que se complejizan con violencia, que no la tienen naturalizada, o sea, que están tan naturalizadas que las mujeres no nos damos cuenta. Claro. Pero que la realidad es que la violencia económica es una de las que más se ve, que hace poco había una propaganda que pasaba el Estado que decía de dos personas, dos masculinos hablando y uno decía, me pidió más plata, seguro quiere la peluquería. Eso es violencia. El pedido, ¿en qué te la gastás? Mujeres que tienen que rendir cuenta, que tienen que rendir cuenta, no todo el tiempo en qué gastó tanto, ¿no? Cuando la mujer no tiene, en algunos casos, un ingreso porque no tiene un trabajo y tiene que usar el dinero que le da la pareja. Pareja, o te pago, cuenta yo le pago a los cosa, chicos, ¿no? no a vos. Esa violencia se ve, es recurrente. Esa violencia en una separación es una violencia que es recurrente. Ahora, ¿tiene que ver con la separación? No, tiene que ver con la construcción de esa familia que evidentemente traían aparejada toda esta situación. La violencia vicaria, que es una violencia que hoy se está viendo un montonazo, que es cuando se utiliza a los hijos para dañar al otro cónyuge,
Sí, eso Entonces, es muy frecuente. en varias oportunidades nosotros vemos, tenemos que transar una cuota alimentaria y le dicen, bueno, pero los chicos mitad del tiempo con cada uno, el cuidado personal compartido para pasar menos plata. Ahora ese papá se hacía cargo antes de esa cantidad de tiempo de los hijos. Y en los hijos, ¿quién piensa en los hijos? Claro, Porque la realidad es que los chicos tienen una rutina, están acostumbrados a una cosa, entonces mejor hacemos así para yo pasar menos cuota alimentaria. sí, Esas cosas se ven. También la otra, el que me borré y total ocupate de los chicos, parece sos madre, tenés esta situación, listo, llevás la mochila. sí, El papá que no lee un cuadernito de comunicaciones, el papá que no toma no saca los piojos, no pone mi sobrecito de regalo del diseño. Yo claro, siempre, cuando hay un artículo del Código Civil, que cuando se modifica el Código Civil en el año 2015, hay pequeñas cosas que son muy importantes que se incorporan. Por sí, ejemplo, uno que yo soy fanática, el artículo 660, que habla de las tareas de cuidado que hace uno de los progenitores, que si no las hiciera ese progenitor, habría que pagarlas para hacerlas. claro, Entonces, siempre cuando recaen en uno solo, esas tareas tienen un costo. Y así nosotros por ahí incrementamos un poco en ese sentido las cuotas. ¿Por qué? Porque preparar la mochila si no lo hace la mamá o el papá o alguien, hay que hacerlo, claro, porque sacar los piojos hay que hacerlo, porque sí, preparar el sobrecito del regalito hay que hacerlo, porque sentarse a hacer las tareas hay que hacerlo, porque poner el termómetro hay que hacerlo. Es decir, hay cantidades de cosas que la sociedad las tiene naturalizadas, las hace la mamá, pero claro, en realidad las puede hacer la mamá, el papá, la abuela, claro, la puede hacer cantidad de personas, pero si las hace siempre una persona, y si siempre es la mamá, esas tareas tienen un costo que debe de calcularse. bien, Esa violencia nos trasciende y no es la violencia que generalmente estamos acostumbrados a ir a denunciar. Se denuncia cuando ya la situación no dio para más. claro, Y ahí están las denuncias de violencia que se dan dentro del circuito del derecho de las familias. Nosotros tenemos en Rosario una fiscalía de violencia familiar. sí, En esa fiscalía de violencia familiar entran todos los delitos de violencia familiar. Todas las problemáticas donde trasciende la violencia dentro de una familia se denuncian ahí y los trata un juzgado de familia. Ahí también entran ciertas denuncias de género. claro, Eh, pero ¿qué tratamiento tienen dentro del derecho de la familia? La violencia dentro del derecho de la familia tiene como recurso inmediato una medida de protección. Es decir, cuando me estoy separando y no doy más y él no se quiere ir y la realidad es que no hay manera y se empieza a violentar la situación porque no lo podemos sacar de ninguna manera, la saca la justicia con una medida de protección, se denuncia esa situación que es violencia y lo saca la justicia. sí, Entonces, esa es una de las medidas de protección, que bien, es de exclusión del hogar. sí, Cuando hay situaciones que también, que el choque es imprescindible, imposible de evitarlo, la justicia que hace otra orden de protección, que es la perimetral, lo que llaman claro, la perimetral, que es la prohibición de de acercamiento. acercamiento, sí, Y después, cuando la hora que está muy de moda, estas cuestiones de las agresiones por las redes sociales, por WhatsApp, que son interminables, que te bloqueo, que no te bloqueo, que te bloqueo, que te desbloqueo, está la previsión de hostigamiento, que es sí, cuando, o sea, que se da más por el tema de las redes sociales, pero también se puede hostigar personalmente, digamos, pero que no llega a la violencia de pegar, para decirlo de alguna manera, pero que el picaceso, que en realidad es peor que la violencia física, que es mucho más recurrente claro, y que vulnera, porque una mujer en este estado y en este paradigma queda vulnerada. Nosotros nos damos cuenta cuando atendemos mujeres en los estudios, que cuando plantean la historia de su vida para resolver el problema, el conflicto familiar el que vienen a plantear, lo tienen absolutamente naturalizado, claro, absolutamente naturalizado. Y la jueza me creerá que así, pero ¿vos te parece que eso es violencia? Yo no soy de las denunciadoras seriales de violencia porque, aparte de la violencia familiar, nos impide, por ley, la tramitación de una mediación prejudicial obligatoria. Y a veces las mediaciones, generalmente las mediaciones son muy útiles, porque cuando hay este tipo de conflictos, es decir, cuando un matrimonio, una unión convivencial está terminada, sí,
eh, la violencia son los resabios de lo que queda. Claro. Entonces, yo soy partidaria siempre de empoderar a la mujer para evitar, para poner un límite. Pero por ahí la charla con profesionales en una mediación es útil para darle el corte final, digamos. Depende de que ver qué grado de violencia existe. Pero la denuncia de violencia impide las mediaciones. Con lo cual, hay veces que tratamos de resolverlo de otra manera cuando esta violencia doméstica hacia la mujer es un poco más manejable empoderando a la mujer, porque realmente cuando estamos inmersas en esa situación somos vulnerables y no nos damos cuenta. Nos lleva a la situación. Si yo todas las veces me levanté a la noche a darle agua a los chicos, me toca a mí todas las veces. Si yo todas las veces preparé y hice las tareas, me toca a mí todas las veces. Y uno lo va naturalizando, y eso es violencia. Sí, seguro. Existe esta situación también, ¿no? De que esto, de naturalizar todo esto que vos estabas mencionando y, y el hecho de que siempre recae sobre la mujer tareas que, como vos bien decías, podrían ser repartidas, ¿no? El hecho de, está como aceptado y nos pasa y es muy difícil salir eh, a las mujeres en general, pasa que no toman conciencia, como vos bien decías, qué terrible que es esto, ¿no? Yo pensaba, y mientras vos contabas, imaginaba las situaciones, y digo, cómo la mujer logra naturalizar todas estas situaciones y pensar, bueno, que sí son sus obligaciones. Sobre todo esto parte, la mayor violencia que vos decías que veías era la económica, ¿no? Esto genera una dependencia absoluta de la mujer y por ahí muchas veces cuesta salir de esa situación, porque al no tener un recurso económico con el cual poder sostenerse de forma independiente, tanto ella como los hijos, resulta muy difícil salir, ¿no? Claro, vos fijate que una cosa lleva tanto a la otra, eh, que la realidad cuando hablamos de que el empleo está mal repartido, porque a las mujeres nos cuesta más trabajo, tiene que ver con esto. Claro. Tiene que ver con que siempre si el nene se enferma, se queda la mamá. Claro. Como que el trabajo del papá es más importante. Sí. Y es tan socialmente más importante que yo hago esta siempre connotación. Vos sabés que en los juzgados de familia, de Rosario, por ejemplo, que son 4 juzgados de familia, hay solamente 2 jueces varones. Son tripartitos, hay 3 jueces por juzgado. Hay solamente 2 jueces varones, las otras 10 son mujeres. Las otras sí son de 12, 2 varones y las otras 10 son mujeres. Y la realidad es que somos muchas más las abogadas de familia que los abogados del derecho de familia. Mira vos. ¿Y esto por qué se da? Porque la realidad es que siempre se entendió que el derecho de la familia es un derecho más sentimental, más del lado de la vulnerabilidad, que no trae plata. Claro. Los hombres hacen derecho civil y comercial, que es donde se cocina la cuestión empresarial. Las mujeres, y esto es social. Claro. Estas son luchas que nos debemos y que nos faltan. Sí. Pensaba en la propuesta de esta nueva diputada de La Libertad Avanza sobre la responsabilidad parental, ¿no? Es muy común, y vos lo debes ver a diario tal vez, el tema de padres que no se hacen cargo de los hijos, lo mencionaste en algún momento, esto de que, bueno, no quieren pasar la cuota alimentaria, no se quieren hacer cargo. Es más, muchos no se hacen cargo. Bueno, a partir de la prueba de ADN, por ahí es un poco más difícil desligarse, ¿no? de esa responsabilidad, pero asimismo hay padres abandónicos que dejan definitivamente a sus hijos y total se va a encargar la madre. Y esto de la propuesta de esta nueva diputada realmente va contra todo, contra toda lógica y cuestión racional sí, que pueda pensarse. Y sinceramente, la verdad que es una pena que esta señora sea diputada, tiene ese tipo de pensamiento, que no por el pensamiento cada uno piensa como quiere, pero que sea diputada, porque en realidad violaría absolutamente todos los tratados internacionales, todos los derechos concebidos, consagrados, etcétera.
es una locura pensar de esa manera. Sí. Es un retroceso milenario. Sí. Pero lo más preocupante de todo eso, que si vos veías las notas en las redes sociales, o las publicaciones respecto a este proyecto, eran los comentarios. Porque son temas que estaban saldados. Yo creo que los avances que hizo la sociedad en cuanto al reconocimiento de derechos de las mujeres eran temas que debían ser a lo mejor profundizados o avanzados, pero no revistos. Esto es exactamente igual como la cuestión histórica y el negacionismo. Claro. Es decir, hay situaciones que son discusiones que ya están saldadas. Sí, sí. Ya, de facto, ya está, esto no se discute más. No se discute más, así. es así, tal cual. Claro. Cuando vos das estas discusiones y esta posibilidad de discutir, reabrís una cantidad de sentimientos escondidos de gente que ahora se siente habilitada a decir, ¿no? Claro. Que replican la violencia. Replican la violencia. Está bien, tiene razón. Sí. Es tremendo. Realmente es alarmante. Es tremendo lo que genera, porque nunca, yo no creo que no saldría una ley de esa magnitud, porque la Corte la tendría que tirar abajo en 3-2-1 claro. por inconstitucional. Claro. Pero de todos modos, lo que eso genera, la discusión que eso genera, en réplica a esto, la verdad que es bastante doloroso. Bastante doloroso por quienes luchamos y por quienes somos partícipes generalmente en la vida. Yo hace 26 años que hago derecho de la familia. Y pasé por todas las situaciones. Claro. Porque el Código Civil nuevo vino a reconocer cantidad de derechos de las mujeres precisamente por lo que nos estaba pasando. Claro. Yo nací sin divorcio. Claro. Sí, sí. Estudié con el divorcio nuevo. Claro. Ese divorcio que como la familia era el eje fundamental de la sociedad, había que tratar de unirla siempre. Sí. Entonces era un divorcio primero que había que tener una causal para divorciarse, que era tan injusto y tan machista, que la mujer tenía con una infidelidad, claro. y el hombre tenía que mantener manceba para que hubiera adulterio. Claro. En esa época. Sí, sí, eso terrible, ¿no? Y que a mí se me sentaba siempre, yo tengo un caso que fue para mí una bisagra, que me permitió ir a ver todas estas reformas del Código, a estudiar y a participar en esta reforma del Código. Una señora de 50 años, maestra jardinera, con 2 hijos, que venía a divorciarse, que su marido se había ido con la secretaria, y que se encuentra con sus 2 hijos de 18 y 20 años, en una casa que está a nombre de la sociedad del marido, maestra jardinera que cuando nació su segundo hijo, el marido le dijo, ¿para qué va a cambiar la plata? Como son situaciones que se conceden, sí. Y entonces se quedó cuidando a los chicos, que a los 50 años ya no podía incorporarse nuevamente al sistema de educación. No. Y que hasta el papel higiénico de la casa lo compraban por una cuestión de impositiva a nombre de la sociedad que tenía. El señor tenía una cadena de escuelas de manejo, y la señora, cuando los chicos fueron más grandes, empezó a trabajar tomando los turnos en la escuela de manejo. La escuela de manejo fue creciendo, tenía mucha escuela de manejo, empezaron a poner gente, puso una secretaria en la escuela de manejo, se fue con la secretaria. Claro. A esa señora nosotros teníamos que buscarla, a ver, ¿de qué manera con 50 años no iba a poder satisfacer sus necesidades para poder pedirle un alimento al marido? Claro. ¿Hasta cuándo el alimento al marido? Pues el señor no se va a jubilar. No. En la vida del señor se iba a jubilar porque no tenía ni un solo aporte. Claro. Si no fuera por una moratoria posteriormente, claro. Pero digamos, eso se fue modificando. Hoy por hoy existe en el Código Civil la compensación económica, y cuando hay un desequilibrio económico en la cese de la unión convivencial o en el divorcio, que deja a un cónyuge en una situación de desequilibrio manifiesto económico porque queda improductivo, porque no puede acomodarse. Sí, han salido fallos sobre... Salen fallos y salen muchos acuerdos al respecto, y se resuelven muchas situaciones, equiparamos bastantes situaciones. Es una figura nueva que lógicamente tiene que ver con un desequilibrio, no con una indemnización, porque la pasé muy mal en el matrimonio, porque en realidad para eso hay otros remedios. Claro. Pero quiero decir, estas cosas en el código se habían avanzado, se avanzaron, tenemos. Esto, el artículo 660 del que te hablaba antes, las tenemos.
Bueno, Laura, para ir cerrando, ¿cuáles son las modificaciones que ves más importantes en el nuevo código que han sido bisagra, por ejemplo, Y algunas? bueno, eso, y después que vos en todas las privaciones de responsabilidad parental, en la supresión de responsabilidad parental, en una cantidad de situaciones y de figuras, cuando existió violencia de género, se agravan y se remedian. Ujú, Eh, Se eliminan prescripciones, se han alargado caducidades, se han modificado plazos en función de la violencia de género. ujú, El código tiene una transversalización de lo que significa la vulnerabilidad de la mujer violenta, de la ujú. mujer víctima de violencia. Y esto es lo que tiene que quedar claro. Violencia no es solamente que te peguen. Claro. Hay cuestiones que tenemos eh, que dejar de naturalizar, Ujú. porque así como a nuestros hijos nosotros le mostramos para hacer una sociedad más justa, que hay que salir a trabajar, que es con esfuerzo, que es con sacrificio, que hay que ser honesto, etcétera, también hay que mostrarle que tiene una mamá digna. Porque una tiene hijas mujeres y tiene hijos varones. Y yo Ujú. pretendo que mi hija mujer no pase por situaciones de violencia y que mis hijos varones no sean eh, 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 puedan generar sus familias sin la transversalización que esto significa. Claro, Hasta en mi casa se generan discusiones de los chicos con el padre. Papá, ¿cómo va a decir una cosa así? claro, Claro, es otro paradigma, claro. más allá que obviamente que lo tenemos encauzado. Sí, La realidad es que pasa en todas las familias. sí, Somos una generación bisagra. claro, Nuestras mamás, que fueron a lo mejor muy luchadoras de derechos, son hijas de mamás que veían la propaganda de la manteca que te daban los pelos por la claro. cabeza. Y Es para decir, eso, y estaba bien. son luchas que hay que remarlas. Claro, sin duda. Esto terrible, ¿no? Pero bueno, han sido, en sus momentos las luchas han sido muy importantes y esto ha generado, bueno, todas estas modificaciones y para que quede claro, bueno, esto que vos decías, no naturalizar situaciones que No parecen naturalizar lo que cotidianas. nosotros llamamos la violencia simbólica. Ujú. Esa violencia de poner a la mujer en el símbolo del destrato permanente, ¿sí? Que nos lleva Sí, aparejada a todas las otras violencias. sin duda. Eh, Esto de que te toca porque sos mamá, te toca porque sos mujer, te toca porque te toca porque vos cocinás, te toca porque la maternidad así, no, la maternidad no es así, porque la Claro. paternidad tampoco era así. Ujú. Sin Es duda. decir, no dejar de naturalizar esta situación, porque Bueno, insisto, a nuestras sociedades, a nuestras generaciones futuras, hay que demostrarle que se puede ser una mujer digna. seguro. Eso es lo importante, ¿no? Ser digna y saber defender los derechos y no dejarse avasallar y cuando es necesario buscar ayuda, ¿no? Así es. Cuando no se puede Existen sola. teléfonos, existen teléfono, el 144, el teléfono verde, existe. Las denuncias de violencia familiar hasta se pueden hacer por WhatsApp. Ujú, Los centros territoriales de denuncias en todos los distritos, uno pone en el celular Centro Territorial de Denuncias, aparece la lista de los centros territoriales de denuncias, toman este tipo de denuncias, ujú, las toman abogados, dan intervención cuando es necesaria la fiscalía o la asesoran para ir a la violencia familiar del tribunal. ujú. Eh, es muy fácil, está muy a mano poder Sí. hacer este tipo de intervenciones. Bien. Bueno, Laura, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Es sumamente interesante todos los datos que aportaste a este espacio, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ale, y a tu disposición para cuando necesiten algo que pueda ayudarlos. Bueno, muchas gracias. Un beso Hasta otro grande. momento, un Un saludo beso. a la audiencia. Gracias. Bueno, pasaba Laura Vicario, abogada de familia, contándonos todas las situaciones que se viven a diario de violencia familiar, que no tienen que ver solamente con la violencia física, sino con otro tipo de violencias y que es necesario que las mujeres conozcan para poder hacer valer esos derechos.